Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar con Lourdes Lordi, politóloga, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, también de la UCA y también directora del Observatorio Electoral de la UNR. Lourdes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. Sé que no sos de ir a tela, así que te agradecemos doblemente por venir a conversar un ratito con nosotros. Un gusto. Lourdes, bueno, reforma constitucional, gran tema que hemos charlado varias veces, siempre como un tema pendiente, una deuda pendiente de la democracia santafesina. ¿Por qué se pudo? Más allá de la cuestión numérica, de que Unidos tenía los dos tercios del Senado y estaba con la mayoría en diputados. A ver, era un tema que veníamos con una agenda de reforma creo que hace tiempo. Desde Obey de esta parte no hubo gobierno provincial que no hablara de reforma constitucional santafesina. Creo que los gobiernos del Frente Progresista le habían dado un empujón importante y la particularidad que en el último tiempo no había partido político que en la legislatura no tuviese su proyecto de reforma constitucional. Entonces la gran pregunta era, ¿por qué no tenemos reformas si todas las fuerzas políticas tienen presentados sus proyectos? Y que además cuando hacíamos el análisis comparado no había muchas diferencias entre esos proyectos. Y algunos acuerdos básicos que tienen que ver con la necesidad, me parece que era imperioso ya trabajar en la adecuación de la Constitución provincial a la Constitución nacional por una exigencia que sí me parece que estuvo más firme en la agenda y que fue un tema de la última campaña electoral, que es la autonomía municipal. Un tema que saltó sobre todo su necesidad con la pandemia, pero hoy también con la cuestión de la seguridad, la pregunta por las potestades municipales respecto a un montón de problemáticas que la falta de autonomía municipal la está obstaculizando, ¿no? Las respuestas y las capacidades financieras también para hacer frente a esas demandas sociales. Entonces me parece que la autonomía movilizó eso y al mismo tiempo, no solo por el número de la posibilidad de que Puyaro haya tenido y tenga mayorías en ambas cámaras, posibilitando que finalmente se lograran esta mayoría especial para aprobar la reforma, sino también recambios generacionales que ya entraron a la política con la campanita o la luz de que la reforma constitucional era un tema pendiente y que tarde o temprano alguien la iba a tener que resolver. ¿Cuál te parece el mayor o los mayores cambios, sobre todo de la organización política, del modo de ejercicio del poder que está en la Ley de Declaración de Necesidad de la Reforma? Bueno, para mí uno de los temas fundamentales tenía que ver con la eliminación de la cláusula de mayoría en la Cámara de Diputados, el tema de la autonomía municipal, poner en discusión al menos la cuestión de la reelección del gobernador y creo también que el gran tema pendiente es, y que es el que venía obstaculizando la reforma, es el del Senado, ¿no? El Senado que no habilita reformarse a sí mismo. Un poco esa fue la concesión que permitió que esta reforma saliera, porque si uno hace un análisis comparado de otras constituciones provinciales, deberíamos poner, o los convencionales deberían poner sobre la mesa la posibilidad de la unicameralidad o por lo menos de modificar las circunscripciones uninominales en términos de representación territorial de la forma en la que está planteado hoy. Creo que es una discusión que va a ser el gran tema ausente que una convención constituyente en el año 2025-26 debería tener. Otro tema, además de la unicameralidad o el cambio de composición del Senado, ¿te parece que quedó afuera del debate? Yo me hubiese gustado que quizá lo habiliten por un pequeño artículo que tiene ahí la Ley de Necesidad de la Reforma, es pensar en un organismo electoral independiente, también como una cuestión a pensar por el diseño institucional que hoy tiene la justicia electoral en términos de la Secretaría Electoral y el Tribunal Electoral, que no tiene competencias específicas. Y después creo que sobre todo hay una agenda de derechos que piensa para adelante, pero mucho también va a depender de quiénes sean los que tomen esas decisiones, porque si bien la Convención abre determinados lineamientos, no está garantizado que la dirección que tomemos es la que tienen en la cabeza
los legisladores que tomaron, digamos, que aprobaron la ley de necesidad de la reforma. Cuando fue el intento de Lifchitz, antes de llegar al proyecto, que al final no consiguió el número en diputados, tuvo un proceso de mucho debate, mucha participación de la sociedad civil, y habiéndose votado ahora la ley de necesidad, ¿ves que se pueda abrir algo parecido ante la constituyente o va a ser más un proceso de la política? Mira, para mí es necesario abrir el juego, sobre todo porque también la ley de necesidad de la reforma habla de que la representación de los convencionales la van a hacer los partidos políticos. A mí me hubiese gustado poner en discusión la posibilidad de candidaturas independientes en relación a que la Convención Constituyente no es una legislatura que va a tener que avalar las políticas del gobierno de turno, sino que para mí la Convención Reformadora tiene que ver con lo que Ferdinand Lassalle hablaba de los factores reales de poder. Tiene que ser representativa del pluralismo social, de las diversidades territoriales, debe haber representación de los distintos credos, del mutualismo, del agro, de trabajadores de la salud, de la educación, colegios profesionales, clubes, digamos, asociaciones civiles. Me parece que toda esa movida que fue la agenda de bases para la reforma, implementada, liderada por el doctor Oscar Blando en su momento en la gestión Lifchitz, primero tiene que ser retomada necesariamente. Y por el otro lado, el riesgo que tenemos es que si quienes van a ser convencionales constituyentes son las mismas personas que hoy están ocupando espacios de representación política, con los sesgos que tiene la política, es que todas esas otras voces que deben ser representadas en una constitución, pensando que puede durar por los próximos 60 años también, queden de lado. Y en ese sentido, me parece que el gran desafío, por lo menos para los que también trabajamos desde la academia, es generar algún tipo de dossier. Los cordobeses trabajaron en un documento que se llamó Así no va más. Entre ellos trabajaba ahí, por ejemplo, Mario Riorda, donde trabajemos sobre una hoja de ruta de cuáles son los caminos alternativos que esta reforma puede tomar y cuáles son las implicancias de cada uno de esos caminos. Pensando, por ejemplo, en hacer un esquema de legislación comparada de lo que sucede hoy en otras provincias del país, pero también en decisiones que han tomado en términos de instituciones y de reparto del poder en localidades como, pienso, no sé, Barcelona, Medellín, Porto Alegre, como ¿qué otras reformas institucionales o enclaves de derecho a la ciudad, o de derechos de las infancias, o de pensar en nuevos formatos de educación, de familia, de salud, de políticas ambientales, deben ser tenidos en cuenta? Y que lo cierto es que si vamos a seguir pensando esa convención con la misma lógica del equipo de asesores que se piensa la política, corremos el riesgo de no dimensionar lo que se viene y que quizá personas que están discutiendo en otros ámbitos lo puedan tener más claro que la política, que muchas veces está centrada sobre sí misma. ¿Te parece que pesó el fantasma de que esto no se convierta en la constituyente chilena, la primera constituyente, ¿no? De abrir demasiado y que sea un proceso incontrolable? No, bueno, por eso no creo que haya que abrirlo demasiado en términos de dispersar los focos, pero sí me parece que es importante generar las instancias para cada uno de los temas que la Constitución va a tomar, y no me refiero solo al reparto de poder, sino sobre todo a pensar en nuevos derechos y garantías. Más allá de los ya consagrados por la Constitución Nacional, recordemos que la Constitución del 94 ya tiene 30 años, 32 va a tener para cuando sancionemos la nuestra. Entonces, también nos tenemos que ver obligados a pensar en qué cosas esa misma Constitución, con sus tratados internacionales con jerarquía constitucional, ya han quedado quizá atrasados, y sentar las bases y los precedentes de una constitución provincial progresista, como lo fue en su momento la del 62, que tuvo la capacidad de sobrevivir más de 60 años. ¿Cómo ves estas reglas electorales de este formato de 50 más 19 y 2,5 del padrón?
para ser constituyente? Mira, creo que no estaba en el espíritu de los convencionales constituyentes que fuese así. Si uno lee el artículo de cómo se eligen los convencionales en la Constitución provincial vigente, me parece que el espíritu era pensar en una asamblea que no tuviese ese sesgo, porque el sesgo que tiene es el sesgo de partido hegemónico y de representación masculina, si tenemos en cuenta cómo se eligen hoy los senadores de la provincia, con lo cual no vamos a tener una convención constituyente paritaria y tampoco vamos a tener una convención constituyente muy abierta a las fuerzas minoritarias si contemplamos que pusieron un umbral de 2,5% para el reparto del DON de los 50. Así que tenemos un sesgo antidemocrático en el distrito único y tenemos un sesgo tremendo antidemocrático en la circunscripción uninominal y de representación territorial, que me parece necesaria, que me parece importante tenerla en cuenta, pero que creo que la podríamos haber resuelto de otra manera para elegir los convencionales. Antes de terminar, te quiero hacer una consulta por dos temas que están en la discusión electoral a nivel nacional. Uno, tema de la boleta única que se aprobó en el Congreso. En Santa Fe tenemos la experiencia ya con votar con este sistema, pero digo, ¿qué cambios te parece que va a introducir la boleta única tal como se votó para la elección de cargos nacionales, de diputados, pero también para cargos ejecutivos cuando sea en 2027? Bueno, para mí la boleta única supone un cambio de paradigma a la hora de pensar el proceso electoral, sobre todo por la equidad que introduce tanto en términos de la competencia de las fuerzas políticas como para la garantía que le da al elector de encontrar a toda la oferta electoral ese día en el cuarto oscuro. Me parece es importante atender al diseño que se adoptó para el nivel nacional, que no es el modelo santafesino, es más similar al modelo cordobés o lo que hoy llamamos el modelo mendocino por la forma en la que están distribuidos fuerzas políticas y cargos legislativos, que primero se pensó ese diseño todavía con la ley de primarias vigente. Hoy se está pensando en eliminar el sistema de primarias para la próxima elección 2025, que bueno, en todas las provincias se eligen diputados nacionales y en 8 también senadores. No va a haber una boleta para senadores y otra para diputados, sino que en la misma boleta, en las provincias que eligen los dos cargos, van a estar todos en la misma boleta. Y la primera implicancia es el impacto que esto tiene a nivel de la elección en clave federal. Es qué van a hacer los gobiernos provinciales acostumbrados a atarse, seguir o acoplarse a la elección nacional por todo lo que eso supone en términos administrativos y también en términos obviamente de costos y de quién solventa la elección y por las implicancias políticas y la atracción que tiene la boleta, lo que llamamos la boleta partidaria o sábana horizontal, en términos de tracción y de cómo se configura el sistema de partidos en clave, podríamos decir, multinivel, ¿no? Acá lo sabemos en Santa Fe, se produce un quiebre. La elección provincial con boleta única supone, aunque se den en el mismo día, como sucedió 2013, 17, 21, son dos elecciones diferenciadas. El santafesino elige a quien quiere para el cargo provincial y en la misma elección puede elegir otra fuerza política para el cargo nacional. Esto supone un desafío para los gobiernos provinciales, tanto en términos políticos como en términos de administración electoral. Así que creo que el gran dilema es cómo se va a resolver en estos días el desdoblamiento electoral de Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en las provincias como Corrientes, Santiago del Estero, que también eligen gobernador, si bien en Corrientes por Constitución sí va a ser desdoblada, pero hoy en muchas agendas y legislaturas provinciales están discutiendo la boleta única. La adoptó San Luis, la aprobó recientemente la provincia de Chubut, tuvo media sanción en Corrientes, la están discutiendo en Entre Ríos, la están discutiendo en Salta, así que creo que si no para 2025, la novedad de la elección 2027 probablemente sea que tengamos elecciones nacionales sin primarias y con boleta única. Me parece que es la oleada hacia la transformación institucional hacia la que vamos en clave no solo nacional, sino también de las provincias. Lourdes, gracias por venir hoy a Mesa Testigo. Felicidades, buen comienzo de año, va a ser un año cargadísimo, con mucha actividad. Un gusto, igualmente. Gracias. Quédense, pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.